Familia querida, Dios les bendiga, les guarde. El peligro del conflicto interno. El sabio Salomón escribió una vez: quítame las zorras pequeñas, estas son las que hacen daño a mi siembra. Muchas veces el conflicto interno es mucho mayor que las amenazas que podemos tener desde afuera. Con los de adentro generalmente estamos más descuidados y también las consecuencias pueden ser mucho más dolorosas. La lectura de Jueces 12 del 1 al 15 nos ilustra una situación que se dio entre hermanos. Y cuando la Biblia incluye este tipo de relatos, hace que nosotros nos miremos, hacemos una introspección mirándonos hacia adentro y diciendo: si hubiese sido yo que estoy atravesando por esa situación, ¿cómo yo lo resuelvo? ¿Cómo yo resuelvo los conflictos cuando se presentan en mi familia? Muchas veces somos buenos para resolver los conflictos a lo externo, pero en nuestro hogar no tenemos paciencia con nuestros familiares. En toda familia hay un quejoso, hay un inconforme, hay un alegre. Y en Israel había una tribu quejosa. Esa era la tribu de Efraín. Cuando Gedeón vino de la guerra, en vez de recibirlo y decirle: qué bueno, Gedeón, que tuviste aquella victoria, les dijeron: ¿por qué no nos invitaste a la guerra? Ahora vamos a pelear contigo. Y Gedeón diplomáticamente resolvió aquella situación diciéndoles: pero recuérdense que la sobra de ustedes es mejor que lo escogido de nosotros. Ustedes han derrotado a varios reyes, de los más grandes, y yo apenas derroté este pequeño rey. Y ahí la gente de Efraín se tuvo tranquila. Pero la historia de hoy nos habla de otra persona, un juez llamado Jefté, un líder, un caudillo. Este hombre, cuando la gente de Efraín le dijo las mismas palabras, él reaccionó con la espada, con la guerra, y murieron 42,000 personas. Que el Señor nos ayude a ser sabios. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Si usted no escuchó el devocional del día de ayer, o del lunes, que hablábamos de cómo resolver conflicto, le sugiero que lo busque, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Tenemos que tener la disposición para entender que van a venir pruebas, dificultades. La Biblia dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir, porque hay personas que no están preparados para manejar un conflicto, y debemos entrenarnos y debemos orar y pedir a Dios sabiduría. Bien, la lectura de Jueces 12 nos dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé con los hijos de Amón contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues suben ustedes hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Aquí vemos la razón por la que Jefté se molestó tanto. Es que la tribu de Efraín le dijo: ustedes son fugitivos. La tribu de Galaad estaba ubicada dentro, vecino con Efraín, y le decían: ustedes son más pequeños y nosotros somos los líderes. Ustedes son fugitivos.
Y porque le dijeron fugitivos, porque le dijeron pequeños, pues ellos parece que no pudieron tolerar eso. Cuentan que una vez alguien le dijo a Napoleón que él era muy pequeño y él respondió: depende cómo me midas. Tú te mides de la cabeza a la tierra y yo me mido de la cabeza hasta el cielo. Y si lo mido así, yo soy mucho más alto que tú. Todo es cuestión de autoestima. Hay personas que cuando han sido menospreciados, han sido rechazados, nunca más superan eso. Tuvieron una caída, una falla en un matrimonio, lo botaron en un trabajo y eso entra a una depresión, una amargura. Y usted tiene que saber deshacerse de esto. La amargura es una cosa, el resentimiento es una cosa, el arrepentimiento es otra. El arrepentimiento nos hace buscar a Dios. La amargura, el resentimiento nos lleva a la depresión, a la ira, hasta el suicidio. Sepa bien distinguir una de otra, porque el arrepentimiento sencillamente dice: bueno, aquello está mal y lo voy a enmendar. Mañana será un mejor día. Me levanto con más fuerza, aprendo de mis errores y echo para adelante. En el caso de Jefté, al tener esta situación, sencillamente dice que reunió a todo su ejército y la emprendió contra Efraín. El resultado, dice la Biblia, en el verso 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Es decir, le invadieron y le quitaron una porción de tierra. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Es decir, una región de Israel no sabía pronunciar la H y en vez de decir Shibolet, decía Sibolet. Nos pasa a nosotros. Los del sur, en República Dominicana, pronunciamos la R muy fuerte. Los del Cibao pronuncian la I, a veces donde no va. Y uno, al oírlo, uno dice: bueno, este es del Cibao y este es del sur. En el caso mío, yo soy del sur, así que usted oye mucho la R, ya usted sabe cuál es el problema. Pero bueno, esto nunca ha sido, gracias a Dios, problema entre los del sur y los del norte en mi país. Y espero que en el tuyo tampoco. En el caso de Israel, por una pequeña rencilla, la gente de Galaad tomó los vados, es decir, el cruce donde se cruzaba por el río Jordán para la gente de Efraín. Ellos tomaron la entrada hacia Efraín. Y todas aquellas personas que pelearon y que perdieron y que querían regresar, ellos lo atrapaban ahí y lo degollaban. Y esto era muy injusto. Una persona que ya no anda en guerra y que quiere regresar a su tierra, ¿por qué lo matas? Esto ocurrió bajo la dirección de Jefté. Hay cosas a veces que uno tiene que entender la historia del personaje. Jefté era un hombre que había sido rechazado de su familia. Y después, cuando se vieron en una situación en Galaad, lo buscaron, le dijeron: Jefté, te necesitamos. Porque Jefté se había ido a los montes, se había vuelto un pandillero. Y entonces era un hombre violento, agresivo. Y le dijeron: Jefté, tenemos una situación. Y él dijo: yo voy a ayudarlo, pero a mí hay que ponerme de jefe. Y le dijeron: está bien, ven y tú serás el jefe. Y entonces parece que este señor nunca superó este asunto del rechazo que tuvo y reaccionaba violentamente. Y en el caso y como usted sabe, hizo un voto a la ligera, descabellado, de sacrificar en holocausto a su hija Jehová, cuando el sacrificio humano está prohibido. Así que también le faltaba instrucción bíblica y temor de Dios. Y vemos también que le faltaba tolerancia. Qué importante. La Biblia dice
que un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro. En la antigüedad, la ciudad que no tenía muro, los enemigos la tomaban en cualquier momento. Así hay personas que por no tener dominio propio, por cualquier cosita que le digan o le sucedan, pierden el control, ofenden a todo el mundo y luego tienen que estarse disculpando, pero luego al rato vuelven y hacen lo mismo. Usted tiene que reprender ese espíritu de Jefté y decir, no, yo quiero un espíritu de Cristo. Mi ejemplo es Cristo. Y yo les recomiendo que usted se lea Mateo capítulos 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte. También le quiero recomendar a todos los que me escuchan, mayormente a los jóvenes, que empiece. Hoy estamos a 1 septiembre, un mes muy especial. Se celebra una festividad judía que profetiza el rapto de la iglesia. Le llaman la fiesta de los tabernáculos. Desde el día 6 hasta el día 15, todos los días se toca el shofar. Y cuando usted escucha el shofar llama al arrepentimiento y te pregunta el shofar, si hoy fuera el rapto de la iglesia, ¿te vas con Cristo? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si hoy tuvieras que partir de esta tierra, ¿sabes a dónde vas a pasar la eternidad? De esto se trata este tiempo. Y yo quiero pedirte que te instruya en lo espiritual. Aparte de leer Mateo 5, 6, 7, que habla la parte del Sermón del Monte, también léete Proverbio, un capítulo cada día. Hoy estamos a 1, empieza con Proverbio 1. Mañana estamos en 2, empieza Proverbio 2. Un capítulo para cada día. Ese libro trae gran sabiduría. Continúa la lectura diciendo en el verso 6, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ve, su reino duró solo 6 años. Dice, Ibzán, Elón y Abdón fueron jueces de Israel. No se dice nada de estas personas. Dice, después de Elón y Abdón, jueces de Israel, después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Este otro personaje, de quien la Biblia no da muchos detalles, solo dice que tuvo 30 hijas, y si tuvo 30 hijas y 30 hijos, es decir, 60 hijos. Usted puede imaginarse la cantidad de esposas que tuvo y la vida desenfrenada que este hombre vivió. Y dice que los casó con gente de fuera, es decir, no lo casó con israelitas. Cuando hacían eso, generalmente era buscando alianzas para extender su dominio y para asegurar su reinado. Sin embargo, aquí dice que solo reinó 7 años. Dice el verso 10, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Fíjese, de este hombre nada más se dice, reinó 10 años y se murió y lo enterraron. ¿Qué se dirá de ti y de mí? Se dirá, y agradó a Dios, y le predicó a alguien, invitó a alguien a la iglesia, y sirvió al Señor como nadie más en su familia, y fue un hombre o una mujer agradecido. ¿Qué dirá Dios de nosotros en su libro? El verso 13 nos dice, después de él juzgó Israel a Abdón, de Gil, el piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaron sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Este otro personaje es también un poco pintoresco. Dice que él tuvo 40 hijos y 30 nietos, y a sus 70 hijos y nietos le puso 70 asnas para que cabalguen. Generalmente cuando a alguien le asignaban un asno para cabalgar, era como cuando tú eres funcionario y te asignan una jipeta nueva.
Están diciendo que tú eres un jefe, que tú eres hijo del gran líder. Y eso es todo lo que dice de este hombre, que tenía 70 muchachos y que les regaló 70 burros y los puso a gobernar para que la gente sepa que estos muchachos eran jefes. Y de nuevo yo pregunto, ¿cuál es tu legado? ¿Y cuál es el legado que le estás dejando a tus hijos? El legado espiritual, herencia. Dice la Biblia que los padres, dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay padres que a lo único que le enseñan a los hijos es a cabalgar en un asno por ahí. Es decir, ve a la escuela, haz dinero, come mucho, goza mucho y muérete. Y no le enseñan nada de la gentileza, de la gratitud, del respeto a las canas, como dice la palabra de Dios, de honrar a su padre, a su madre, de honrar a Dios sobre todas las cosas, de ser íntegro, de amar la verdad, rechazar la mentira, de obedecer a Dios por encima de su propia voluntad. ¿Ok? Quiera Dios que tu historia y mi historia no sea como la historia de uno de estos jueces, cuyo único legado fue asignar un asno a cada uno de sus hijos y nietos, y no dice que hicieron nada por el pueblo, sino que sencillamente se enseñaron sobre Israel. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti con sabiduría y con gracia. Te invito a que digas conmigo esta oración. Amado Jesús, confieso que a mi comunidad le ha costado mantenerse unida. Seguimos luchando contra la incredulidad, la envidia y los pleitos entre nosotros. Sana con tu amor las heridas de mi comunidad y de mi familia. Queremos aprender de tu humildad para servirnos los unos a los otros. Ayúdanos a basarnos siempre en tu palabra, lejos de la contaminación de este mundo. Que el Señor le bendiga y les guarde. Feliz y bendecido día.